Bienvenidos, queridos hermanos, a este su espacio, el Evangelio a tu alcance. Ahora vamos a compartir el Evangelio. No olvidar que estamos en el contexto de la oración por la unidad de los cristianos. Hoy es el último día que se nos invita a orar por los cristianos. No quiere decir que con esto dejemos ya de rezar y pedir la unidad, sino que este día es donde la Iglesia pide con más intensidad que se dé esa unidad que el Señor tanto pide, que el Señor tanto quiere, ¿no? Que todos sean uno, Padre, como tú y yo somos uno, un solo rebaño, un solo pastor. Esta semana de oración por la unidad de los cristianos la vamos a culminar también con la fiesta de la conversión de San Pablo. Ahora vamos a meditar en el Santo Evangelio según San Marcos, en el capítulo 16, del 15 al 18. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hemos escuchado el Evangelio, ¿no? Este Evangelio nos habla ahora de la misión, y viene como anillo al dedo por la fiesta que estamos celebrando. San Pablo es el gran misionero. Él es el que se aventura a salir a las afueras de Jerusalén. Es el que va a tantos lugares, Corintio, Éfeso, a tantos lugares, ¿no? Y allí siembra la palabra del Señor. Ahí va él anunciando el Evangelio, un lenguaje nuevo. Él va hablando del lenguaje del amor, el lenguaje de Cristo. Él es el gran misionero y Él también nos invita a anunciar el Evangelio a tiempo y a destiempo. También nos dice cómo van a creer si nadie les anuncia. Entonces, San Pablo es el modelo de todo misionero, el modelo de todo cristiano. Y recuerden que esto es un imperativo. Ahora dice el Señor: vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio, prediquen el Evangelio. Vayan es un imperativo, es decir, tenemos que ir. El Señor no nos está diciendo si quieren vayan, si tienen tiempo vayan, es decir, hay que ir, porque el Señor nos lo manda, porque el Señor nos lo pide. Hay que ir, es un mandato. De hecho, San Pablo llegará a decir: ¡ay de mí si no evangelizo! ¡Ay de mí si no anuncio el Evangelio! ¿Y qué es el Evangelio? Pues es la buena nueva que Cristo nos ha traído. Es la buena nueva de la salvación. Cristo es el Evangelio. Tenemos que anunciar a Cristo el Señor. Cuando vamos a evangelizar, no tenemos que ir a hablar de teorías, no tenemos que ir a hablar de filósofos, no tenemos que ir a hablar de lo que ha dicho tal o cual pensador. Tenemos que llevar lo que Cristo nos ha dicho, lo que Cristo nos ha mandado, hablar del amor de Dios, de la misericordia de Dios, de la salvación que Cristo ha obrado en nosotros por medio de su pasión, de su muerte y de su resurrección. Tenemos que hablar del perdón. Tenemos que hablar de la misericordia que tenemos que obrar nosotros como cristianos y como conocedores de Dios. Tenemos que hablar de un nuevo lenguaje, no el lenguaje del mundo. Ese lenguaje tenemos que dejarlo. Ahora dice que estas son las señales que acompañarán a quienes crean. Uno de estos es hablar nuevas lenguas. ¿Cuál lengua? La lengua de la misericordia, la lengua del perdón, el lenguaje del amor. ¿Arrojarán demonios? Claro que sí, queridos hermanos. A los que creen en Cristo siguen arrojando demonios. Cada vez que nosotros acudimos a la confesión, arrojamos demonios. Cada vez que nosotros intensificamos nuestra oración y pedimos al Señor la gracia para resistir a las tentaciones, arrojamos demonios.
Dice también que si beben un veneno mortal, no les hará daño. Eso ha sido en lo largo de la historia. Es un caso muy especial también, y donde se han intentado envenenar a muchos cristianos, a tantos santos. Tenemos el testimonio de los santos, donde el veneno no les ha hecho daño, pero sobre todo, queridos hermanos, es el veneno que inyecta Satanás, que quiere insertar Satanás, el veneno de la discordia, el veneno de la envidia, ese veneno que quiere inyectar. Si nosotros estamos con Cristo, ese veneno no nos hará daño, no penetrará en nuestra vida. También ahora dice que impondrán las manos y arrojarán a los demonios, y también sanarán a los enfermos y quedarán sanos. Esto es una acción sacerdotal. Cuánta gente viene y busca al sacerdote para que le haga la oración, y Cristo sigue obrando por las manos del sacerdote. Cuánta gente también ora y pide al Señor con fe, y estos recobran la salud que tanto necesitan. Pero sobre todo ahora les invito a que nosotros pongamos la mirada en San Pablo, quien es el gran misionero. San Pablo, aquel que era el gran perseguidor, se convierte también en aquel gran convertidor de almas. San Pablo, que era el lobo, se convierte en un manso pastor y se convierte en una mansa oveja. Pidámosle al Señor que nos ayude pues a seguir el ejemplo de los cristianos, de los primeros cristianos, que tenían un fervor en querer anunciar a Cristo, un fervor en querer llevar a los demás el anuncio del Evangelio. Pidámosle al Señor que nos conceda esa valentía, como se la concedió a San Pablo y a tantos santos y a tantos cristianos fervorosos. Quizás no tengamos que ir a lugares lejanos como lo hizo San Pablo, pero sí podemos anunciar el Evangelio allí donde nosotros nos encontramos, allí en casa, allí en los lugares de trabajo, allí en la calle, allí en el estudio. Allí anunciamos el Evangelio. Primero con nuestra manera de vivir, con nuestro testimonio, y luego con palabras. Como decía San Francisco de Asís, si hay necesidad de hablar, hablamos. Si no, con nuestra vida anunciamos que Cristo es nuestro Señor, que Cristo ocupa el centro de nuestra vida, y tenemos que revestirnos de Cristo para poder anunciarlo con nuestra vida y con nuestras palabras. Pidámosle esta gracia a nuestra Madre la Virgen María, a San José nuestro Padre y Señor, y a todos los santos, y de una manera especial a San Pablo, cuya fiesta, cuya conversión ahora celebramos. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Católicos NTV Producciones.